limiten las oportunidades, ya que el temor hace que condicionen demasiado sus decisiones. Las mentes de los millonarios piensan en ganar buscando asumir una actitud racional para garantizar al máximo su decisión y disminuir las variables no controlables que pueden afectar sus ahorros. Los millonarios forjaron su destino. 90% de las personas que hoy tienen solvencia económica o se hicieron millonarios no heredaron ni se sacaron la lotería. La mayoría comenzó con un empleo modesto, quizás de mensajero o con un pequeño negocio en la calle vendiendo jugos. El secreto para que usted acumule en la vida y tenga solidez económica no depende del ingreso, sino de la forma en que gasta y cómo administra sus excedentes. Su inteligencia financiera es la clave. Usted puede iniciar con $10 o menos. Lo que importa es la forma en que maneja ese dinero. Crear hábitos de ahorro es importante, pero no suficiente, porque el ahorro es solo el primer paso para construir su riqueza. No importa si está leyendo este libro sentado en un camión de pasajeros en el trayecto a su trabajo, en su auto o en un avión a Europa, si viaja en primera clase o en turista, o está desempleado temporalmente, o si tiene el mejor empleo del país. La realidad en la cual vive actualmente no condiciona su capacidad para acumular riqueza, ni siquiera su futuro económico. Su limitación está en la manera en que hoy piensa. Los ricos de hoy seguramente iniciaron su vida económica sin imaginarse nunca que podrían llegar a tal nivel de riqueza. La limitación no está en el poco sueldo que recibe o en el empleo modesto en que trabaja o en el negocito que tiene, sino en la desinformación acerca de cómo se acumula dinero en la vida. Puede percibir un gran sueldo toda su vida y jamás acumular un centavo ni lograr la seguridad económica que necesita. Puede tener un buen negocio y tirarlo todo por la borda sin saber lo que está haciendo. Insisto, el problema no radica en el ingreso. Como dirían los especialistas en sistemas, el problema está en su software, en el programa con que su mente procesa el manejo del dinero. Este libro tiene el propósito de ayudarlo a tomar conciencia de los pequeños modelos de pensamiento que debe incorporar en su mente y transformarlos en hábitos de comportamiento que lo dirijan al nivel económico que desea y por ende obtener la independencia económica que anhela para su vida. Le aconsejo que resuma los puntos más importantes de este capítulo y defina un plan de acción de inmediato. Recuerde que postergar las tareas importantes va en detrimento de su estabilidad y seguridad económica. Consejos para el próximo lunes. Primero, que su nivel de vida no exceda sus ingresos. Segundo, no aparente un nivel socioeconómico mayor para tener aceptación de sus amigos. Tercero, no sea un rico generador y un pobre acumulador. Cuarto, el dinero debe ser responsabilidad de todos en su familia. Quinto, compre aquello que mantenga su valor con el paso del tiempo. Sexto, deje de comprar solo porque tiene el dinero para hacerlo. Séptimo, construya su visión y los objetivos económicos que quiere para su vida. Octavo, incorpore disciplinas que acumulen riqueza, no solo consumo. Noveno, aprenda a administrar eficientemente sus ingresos. Y décimo, evite hábitos de consumismo emocional que hacen ricos a otros.
¿Es usted una persona rica o pobre? Juan Verdaguer, un extraordinario cómico de mi época, solía decir: antes de empezar a hablar, quisiera decir unas palabras. Así que antes de iniciar con el tema de este capítulo, creo que debemos estar de acuerdo usted y yo en cómo la sociedad crea un estereotipo de qué es ser rico y qué es ser pobre. Parecería muy obvio, según la sociedad en que vivimos, saber qué individuo es pobre o rico con solo observarlo. Nuestra sociedad cataloga como pobre aquel que se transporta en camiones de pasajeros o tiene un automóvil viejo, y como rico al que maneja un carro nuevo o importado. La sociedad nos ha hecho pensar que los ricos frecuentan sitios de ricos, como clubes de membresías caras, juegan golf, fuman puros y viajan todo el tiempo. En nuestra sociedad no se necesita investigar demasiado para descubrir los niveles sociales. Tal vez una opción sería revisar estadísticas de las Naciones Unidas que señalen cuántos pobres y cuántos ricos hay en el mundo y ver cómo los categorizaron para dicha estadística. En el trabajo nos parece fácil definir quién es rico y quién es pobre, ya sea por el salario que reciben o por el tipo de trabajo que realizan. También entre los ricos hay menos ricos y entre los pobres hay menos pobres. Es decir, hay clases entre las clases. Por lo tanto, no se necesita mucha agudeza para definir la pobreza en nuestra sociedad de consumo. Si eres rico, consumes, y si eres pobre, no consumes. Si eres rico, vives mejor, y si eres pobre, vives peor. Los ricos compran ropa importada de marca y los pobres compran en el supermercado. La riqueza no es tan evidente. En el apartado anterior se enlistó una serie de estereotipos sociales que pueden llevarnos a un juicio inexacto de la realidad. Se sorprendería usted al descubrir que muchos ricos no aparentan serlo y viven con un perfil bajo, acorde con lo que la sociedad entiende por niveles. Asimismo, muchos que parecen pobres en realidad no lo son. Y muchos que parecen ricos están muy pobres. Si lo pensamos bien, la riqueza en el fondo no está determinada por lo que observa de una persona, sino por lo que hace esa persona con su dinero. No se engañe. No se engañe con los estereotipos sociales sobre ricos y pobres. Usted es rico si tiene capacidad para acumular dinero, y eso frecuentemente nadie lo ve más que usted y su banco. Usted no es rico porque gasta mucho dinero. Si por otro lado gasta mucho, lo notan todos en su familia, en el club, en el trabajo y en su vida social. Seguramente habrá tenido la experiencia de conocer a alguien que no parecía muy rico, pero dejó una gran herencia al morir. O habrá observado que ciertas personas que viven sin lujos no se quejan de tener problemas económicos serios. Recuerdo hace algunos años en el centro de la Ciudad de México, un incendio en una vecindad donde vivían muchas personas en cuartos humildes. En ese incendio se encontró en una de las habitaciones que una anciana tenía el equivalente a $40,000 guardados en su colchón. El caso de esta anciana es una muestra de que la capacidad de ahorro no depende de lo que usted gana, sino de lo que ahorra. Es difícil comprender cómo una persona que vivía en un lugar como este tuviera tal cantidad de dinero ahorrado, pero le aseguro que hay muchísimos ahorradores de colchón. No importa el monto de sus ingresos, lo significativo es cómo actúa su mente en relación con el dinero. ¿Cuál es la prioridad que el dinero tiene para usted? ¿Cuánto sabe de él? Por ello, muchos ricos que la sociedad identifica como tales están relacionados con lo que gastan, no con lo que ahorran. A muchos de los que socialmente se consideran ricos, los banqueros no les prestarían ni un centavo. Debemos preguntarnos si los que aparecen en revistas como Hola y otras por el estilo
¿Realmente son ricos o son producto de la publicidad? El mundo de lo aparente muchas veces hace creer lo que no es. Por lo tanto, el que no quiera ser catalogado por la sociedad como pobre, lamentablemente tendrá que gastar lo más posible para no ser juzgado, visto o evaluado según los cánones sociales. En el mundo de lo aparente queda claro que es mejor parecer que ser. Recuerde que su nivel de riqueza solo lo saben usted y sus gastos. La riqueza no se ve, pero usted siente la tranquilidad de tener un respaldo para construir su seguridad financiera y la libertad de vivir como usted quiere. La gente que piensa como rico entiende que es más importante ser económicamente independiente que estar mostrando siempre su fortuna para ser aceptado o reconocido, y jamás pondría en juego su seguridad financiera en favor de su imagen pública. Vea con los ojos de la sabiduría. Un día leí en un periódico la historia de una persona que en Estados Unidos tenía el puesto de boletero del tren que va de Nueva York a Boston. El reportaje agregaba un pequeño detalle. El boletero era el dueño de la compañía de ferrocarril. Hizo su dinero en Texas prácticamente de la nada y con los años pudo acumular para comprar dicha compañía y otras más. De acuerdo con el mundo de los niveles sociales, se diría que este señor es pobre por el trabajo que desempeña o por el salario que percibe. El salario lo ganaba de verdad, según la historia. Y por la educación que tiene, cursó nada más que primaria. La riqueza representa un estereotipo social y no necesariamente es solo producto del ingreso que recibe. El dinero que usted acumule en su vida será producto de la visión que tenga acerca del dinero, de las oportunidades de inversión que identifique y de las prioridades que tenga en la vida. Las personas ricas ven lo que los demás no ven y están alertas a lo que sucede en el medio. Observan constantemente qué decisión deja dinero y cuál no. Esa sensibilidad puede ser innata, pero muchos la desarrollan con el tiempo en cuanto determinan sus prioridades en la vida. Si el dinero no es importante para usted, tampoco tendrá la sensibilidad para identificar las oportunidades que la vida le presente. Usted verá lo que sus intereses le marquen. Algunas investigaciones sobre el funcionamiento del cerebro humano han descubierto que el modelo mental que tenemos acerca de los acontecimientos que vemos es un juicio que surge de la representación que nuestra mente hace del mundo exterior y de sus oportunidades. Cuando hacemos un juicio de cierto evento, lo que vemos no es lo que vemos. Lo que vemos es lo que pensamos que vemos. Apenas vemos una oportunidad, nuestra mente le da un significado basado en experiencias anteriores que tenemos registrada en nuestra mente. Significa que indagamos muy poco en el mundo exterior para ver nuevas oportunidades y tomamos nuestras decisiones con esa superficialidad. Cuando usted ve, cree que sabe lo que está viendo porque lo reconoce, pero la realidad es que la mayor parte de la información proviene de nuestro interior, y esto limita nuestro rango de visión de las cosas. Yo creo que si los ratones no vieran solamente el queso como una oportunidad, no caerían tan fácil en la trampa, puesto que podrían tener una fotografía global de la realidad y comprender el contexto en que está el queso y no tomar una decisión equivocada. El día en que un ratón descubra cómo funciona su mente, sabrá cómo decidir y el mundo se llenará de ratones. En el siglo XVII,
los ingleses descubrieron en China que lavarse las manos antes de atender a un herido disminuía el número de muertos. Un concepto muy obvio, pero inadvertido en aquella época. La vida nos ha enseñado que lo esencial es imperceptible a los ojos, que debemos ver con los ojos de la sabiduría. Aquellos que se expresan acerca del dinero como el cochino dinero, lo culpan de todos los problemas de la sociedad. Y si no existiera el dinero no habría tantos pobres ni guerras. Es fácil suponer la sensibilidad de estos individuos en el manejo del dinero y su interés por acumularlo. Su predisposición determina su interés por algo. Si usted no define sus prioridades en el ámbito económico, seguramente caerá en la trampa del queso o no se lavará las manos para atender los heridos. Por lo tanto, es necesario educar su mente a fin de no dejar pasar las oportunidades. Su mente no sabe que sabe. Usted necesita establecer el parámetro de sus prioridades. Algunas personas me dicen que para ellas el dinero sí es importante, pero no saben cómo manejarlo. En realidad están interesadas en lo que el dinero hace o en aspiraciones emocionales que en aprender sobre el manejo del dinero. Aprender qué hacer con el dinero no tiene costo. Y muchos banqueros y asesores financieros están deseosos de ayudarlo en su manejo. Sin embargo, algunas personas argumentan que no tienen tiempo, ya que trabajan todo el día. Esto demuestra el nivel de prioridad por su riqueza. Definamos quién es rico. Para los objetivos de este libro, proponemos la siguiente definición de riqueza. La riqueza de una persona está determinada por la cantidad de días que puede vivir sin ingresos directos de su trabajo, manteniendo el nivel de vida que tiene hoy. Los días son un indicador del tamaño de su riqueza. A la mayoría de las personas en este mundo de consumismo les cuesta trabajo responder esta pregunta, porque las confronta con la realidad económica en que viven. Lamentablemente, un gran número de personas no pueden vivir mucho tiempo sin trabajar. Es más, la mayoría se aterraría con solo pensar en ello, ya que tienen tantas deudas que no podrían dormir si supieran que perderían su empleo la próxima semana. 80% de las personas no pueden vivir más de 5 meses sin trabajar porque los acreedores lo embargarían. Las deudas y no su salario es lo que les permite vivir con lujos. El restante 20% apenas llegarán con el vapor de la gasolina al año sin tener que trabajar. Como hemos afirmado, la riqueza no tiene que ver con la cantidad que dispone para gastar. Puede ser usted de los privilegiados con megasalarios o tener un salario menor. La riqueza está determinada por su capacidad de vivir sin trabajar, manteniendo su nivel actual de gastos. La gente rica vive de su dinero, la gente pobre vive de su salario. La gente rica hace que su dinero trabaje para ella. La gente pobre tiene que trabajar para su dinero. En el libro El subdesarrollo está en la mente, de Lawrence Harrison, hace una descripción de cómo pensamos los latinoamericanos acerca de la construcción de riqueza. Otros sociólogos también han escrito acerca del tema y señala que en los países desarrollados el dinero se ve como una herramienta, mientras que en los latinoamericanos se considera una necesidad. Así, el manejo de unos y de otros es distinto. El manejo de una herramienta tiene una percepción diferente. ¿Qué hacer y cómo utilizarla? Tal como usamos un martillo o una pinza. Para los latinoamericanos, como el dinero es una necesidad, tiene una connotación emocional muy especial.
y las decisiones estarán basadas en esa percepción